Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches, Dios los bendiga. Aquí estamos una vez más para compartir la palabra. Como siempre decimos, se los extraña mucho, se extraña juntarse y espero que estén congregando. Habíamos dejado claro que esto es congregar, espero que estén congregando. Bueno, hoy quería compartir una palabra muy cortita, muy sencilla. Pero que espero que sea de mucha bendición. Amén, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo y te pedimos que nos hables, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda hacer la obra, Señor, en nuestra vida. Llénanos de fe, Señor, y haz en nosotros lo que quieras hacer a través de esta palabra, Señor. Ayúdanos a ser hacedores y no tan solo oidores, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, esta palabra es... Ahí lo acomodo, a ver, que se me vea toda la pelada. Ahí está. Ahí está. Es difícil, esto tiene mucho corte. Bueno, la verdad que esta historia le voy a contar en la previa porque es muy larga y no lo quiero tener aquí mientras yo leo una hora, ¿no? La historia de los discípulos, esto es después que Jesús, ¿se acuerdan? Jesús resucita, está 40 días con los discípulos y después de eso asciende al cielo, ¿no? Esta es la historia de Pedro y de Juan, después que Jesús asciende, después del Pentecostés, cuando ya son llenos del Espíritu Santo, ¿no? Después del Pentecostés. La historia comienza cuando ellos van a orar al templo a las 3 de la tarde y había un cojo de nacimiento que todos los días lo llevaban a la puerta del templo a pedir limosna, ¿no? Un día, bueno, cuando ellos iban a orar, el cojo le pide limosna y Juan y Pedro le dicen, bueno, no, plata y oro, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y este cojo de nacimiento al instante es sano, ¿no? Queda sano, entonces por la euforia, la emoción, empieza a saltar, a gritar, entra al templo gritando, saltando, llama mucho la atención. Entonces todo el pueblo viene a verlo, ¿verdad? Viene a verlo al cojo, viene a verlo a Pedro, a Juan, y se junta muchísima gente en el templo, ¿no? Entonces ellos empiezan a predicar, ¿verdad? Al pueblo, a este Jesús a quienes ustedes rechazaron, en el nombre de este Jesús son hechas estas cosas, y empiezan a predicar de Jesús en el templo, en el mismo templo donde mandaba el sumo sacerdote, quien había promovido la muerte de Jesús, para que se entienda, ¿no? Era en este templo donde estaban pasando estas cosas, ¿no? Entonces se empieza a amontonar el pueblo, empiezan a predicar de Jesús, y esto sin duda llama la atención del sumo sacerdote, que viene con el jefe de la guardia, tenía una guardia el templo, con los saduceos, que son una secta también, ¿no? Porque ellos estaban en contra de la resurrección y ellos predicaban de la resurrección. Bueno, la cosa es que vienen y lo ponen preso porque ya era tarde, entonces lo dejan preso una noche. Al otro día le preguntan en el nombre de quién hacían estas cosas, con qué autoridad se atrevían a hacer todo esto, ¿no? Y ellos lo confrontan sinceramente, le dicen en el nombre de Jesús a quien ustedes mandaron a la cruz. Bueno, esto era muy largo para leerlo, por eso lo quería resumir, ¿no? Pero ellos no lo podían matar en ese momento porque todo el pueblo estaba afuera dando gloria y alabando al Señor por el milagro de este cojo que era muy conocido en el pueblo, ¿no? Entonces por esa razón no podían acabar con ellos en ese momento. Entonces lo que resuelven con consejo es amenazarlo, ¿verdad? Y le dan una muy fuerte amenaza. Imagínense de que yo en su lugar de por sí hubiera estado asustado, ¿no? Esta misma gente unos cuantos días antes había matado a Jesús, que era el líder de este grupo, que le impediría matar a uno de los discípulos, nada, ¿no? Yo en lugar de ello hubiera estado muy asustado, e inclusive lo amenazan, ¿no? Y le dicen que bajo ningún punto vuelvan a predicar de Jesús y de este evangelio. Que hubiera dicho yo, o cualquiera hubiera dicho, no, perdón, no lo hago más, disculpe. Pero ellos, ¿qué hacen en ese momento? Y dicen, no juzguen ustedes,
si es justo obedecer a Dios o a los hombres, dice, ¿no? Porque ellos tenían mandato de Dios de predicar el Evangelio, de llenar la tierra de este Evangelio, ¿no? Entonces ellos contestan esto, ¿no? Bueno, reciben amenaza y lo sueltan. La verdad es que ellos estaban ahora ante un peligro inminente, ahora ellos estaban en un peligro real, habían sido amenazados por alguien muy poderoso en ese tiempo, habían sido amenazados por el que había matado a Jesús unos días antes, ¿no? Por el que había promovido la muerte de Jesús, ¿no? Ellos tenían una muy fuerte influencia política y presionaban y podían, y lo habían hecho con Jesús, ¿no? Ahora ellos con esta amenaza, ¿qué hacen como buenos cristianos? Se juntan a orar, ¿no? Y aquí es donde quería llegar, ¿no? A esta oración, me llama la atención, ¿no? En medio de un peligro tan grande, ellos hacen bien, ¿verdad? Se juntan a orar. Yo se lo leo, esto que estoy por leer está en Hechos 4, 23 y 24. Yo quería leer la oración que hacen ellos, ¿no? Bueno, dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho, le cuentan de sus amenazas, ¿no? Y así empieza la oración, dice. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Bueno, una larga oración ahí a continuación de Señor, tú que profetizaste que Jesús vendría a esto, bueno, que Jesús que fue muerto, como antes tú habías determinado, bueno, habla un poco de las profecías, de cómo había sido profetizado de que Jesús venga y muera, eso dice la oración, ¿no? Y a continuación, lo entendible o lo razonable que tendría que decir la oración, acá en el 29 dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Lo normal sería que diga, y concede a tus siervos protección y concede a tus siervos alivio, refrigerio, ¿verdad? No hubiera sido loco que acá ellos oren por protección, ¿verdad? En medio de un peligro tan grande, que ellos digan, Señor, cuidame, protegeme, librame, ¿verdad? Guardame. No hubiera estado mal y no está mal que nosotros lo hagamos así. Que nosotros oremos por protección no está mal. Pero en medio de este peligro, su oración fue esta, miren, dice ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tus manos para que se hagan grandes sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Wow, y la verdad que esto era lo que me impactaba, ¿no? En la situación que estaban viviendo y el deseo de su corazón, ¿verdad? El deseo de su corazón era que Dios le conceda hablar con denuedo su palabra, ¿verdad? Que Dios le conceda hacer señales y maravillas para que el pueblo se amontone, crea y glorifique el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? En otras palabras, ellos tenían verdadera carga por la obra que se le había encomendado, ¿verdad? Era más importante hacer lo que Dios le había pedido que hasta su propia vida. Y bueno, esto sin duda no, me lleva a pensar en mí y por qué no en nosotros en este tiempo, ¿no? Donde es un tiempo de alguna manera también de peligro, entre comillas, para nuestra vida, para nuestra situación, una situación que nos quiere llamar la atención en lo personal, ¿no? Pero me sorprende cómo acá los discípulos no perdían la mirada del propósito, ¿verdad? Del plan divino. O sea, está bien, hay amenaza, hay peligro, hay todo esto, pero Señor, concede que podamos hablar con denuedo, que extiendas tu mano para que sean hechas sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu Santo Hijo, ¿verdad? Cómo no habían perdido ellos el objetivo, ¿verdad? Cómo seguían con la mirada puesta en lo verdaderamente importante. Esto me lleva a pensar en nosotros, que a veces nos enfocamos mucho en nosotros y nos ensimismamos en nuestros problemas, en nuestros peligros, en nuestras situaciones y nos olvidamos de que hay un propósito, un plan mucho más elevado, mucho más grande, ¿no? La verdad que esto era lo que a mí me había golpeado, ¿no? Me sorprendía y decía, wow,
qué enfocados que estaban y a veces qué desenfocados que estamos nosotros, ¿no? No, a mí esto me lleva sin duda a pensar en otra historia, una historia muy conocida, yo se la nombro, ustedes se van a acordar, en la alimentación de los 5.000, ¿se acuerdan? Cuando había que Jesús le dice, bueno, denle de comer, ¿verdad? Y solo había ahí un joven que tenía 5 panes y 2 peces, ¿no? ¿Y por qué me lleva a pensar esto, ¿no? Porque a veces la necesidad que hay es grande, ¿no? Y lo que nosotros tenemos es muy poco, ¿no? La necesidad en el mundo, la necesidad espiritual en el mundo es muy grande. La necesidad en la villa, en el barrio Soema es muy grande, ¿no? Y lo que tenemos por ahí a veces es muy poco, pero si nosotros nos disponemos a que Dios nos use, ¿verdad? Si nosotros lo ponemos en las manos de Dios, Dios multiplica, ¿verdad? Y Dios suple la necesidad con eso poquito que nosotros teníamos, lo multiplica y suple esa necesidad, ¿no? La verdad que es un tiempo de estar más enfocado y de tener una oración como esta, ¿no? De decir, Señor, ayúdame a estar enfocado, ¿verdad? Dame la carga que tengo que tener por las almas, por la obra, ¿verdad? Ayúdame a estar pensando en eso que vos querés que esté pensando. Ayúdame a hablar con denuedo la palabra que la sociedad en este tiempo necesita escuchar. Ayúdame ¿por qué no? También, si querés, ayúdame y usame con ese poder para que la gente vea que eres un Dios poderoso, que eres real, que eres un Dios mucho más fuerte que esta situación que estamos viviendo, ¿no? Y miren qué lindo que termina la historia, ¿no? Termina muy bonita. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto confirma lo que decíamos recién, ¿no? Que cuando hay una disposición, cuando hay un deseo de ser usado por Dios y nos colocamos en el camino, ¿verdad? En el plan que Él tiene, si nos enfocamos en eso, y Dios nos usa, ¿verdad? Tenemos que estar enfocados en lo que Él quiere que nos enfoquemos. La verdad que es cortito y no veía la necesidad de hacerlo largo. O sea, si Dios no... Yo sentía que esto era algo que Dios me marcaba. Si Dios no quiere mostrar esto, no hay por qué hacer que dure mucho, ¿verdad? Esto era todo y espero que se haya entendido, ¿no? Que podamos en este tiempo estar enfocado en Él, estar enfocado en su obra, en las almas, en lo que Él quiere hacer y no tan enfocados en nosotros o en esas cosas que el enemigo pone para hacernos creer que tenemos que tener miedo, que estamos peligrando, que hay un plan mucho más elevado que nosotros mismos, ¿verdad? Hay algo mucho más importante que nuestro peligro. Y eso es Él, eso es su propósito, eso es su plan divino y perfecto, ¿verdad? Tenemos que estar enfocados en eso, tenemos que estar dispuestos a participar en este plan, ¿no? Yo quiero terminar orando, si usted me acompaña. Señor, te pido perdón, amado Dios, si a veces hemos estado distraídos, Señor, enfocados en otras cosas, Señor, que nos quieren hacer tener miedo, Señor. Gracias por esta palabra. Yo te pido que tú nos alinees, Señor, a estar siempre mirando, atentos, Señor, lo que tú quieres que estemos mirando, Señor, con la vista puesta en lo que tú quieres, Señor. Amado Señor, haznos útiles, Señor, cada día más y utilízanos, Señor. Aquí estamos, Señor, con lo poco que somos, Señor, pero dispuestos a ti, Señor, para que tú nos uses, Señor, para tu obra, Señor. Haz con nosotros lo que tú quieres, Señor. Llénanos de carga, Señor, por tu obra, por las almas, Señor. Por eso que tú quieres hacer, Señor, a través nuestro. Señor, ayúdanos a estar atentos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros errores y te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a cambiar, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Amén, hermanos. Dios le bendiga. La verdad que esto era lo que quería compartir, ¿no? Dios lo bendiga, los queremos mucho y espero que pronto podamos estar bien. Amén.